Hola chicos, el día de hoy les vamos a hablar acerca de la técnica PCR, en qué consiste, qué reactivos tenemos que utilizar, por qué y un poco de trasfondo teórico acerca del desarrollo de esta técnica. Si queremos hablar de dónde partió el desarrollo de la técnica de PCR, tenemos que remontarnos a 1969, en el año en el que el microbiólogo Thomas D. Brooke descubrió en el Parque Nacional Yellowstone la bacteria Thermus aquaticus. Esto es muy importante, ya que a partir de esta especie de bacteria se obtuvo la DNA polimerasa o TAC por las iniciales T y AQ de Thermus aquaticus. Esta DNA polimerasa se hicieron experimentos y se comprobó su resistencia a altas temperaturas, por arriba incluso de 90 grados centígrados. Esto porque en 1971 el Dr. Kepler describió teóricamente la técnica del PCR, pero para este año se utilizaban proteínas obtenidas de Escherichia coli, en especial su DNA polimerasa. Este DNA polimerasa, a las altas temperaturas que requiere la técnica, se desnaturaliza, lo cual provoca que en repetidas ocasiones durante el desarrollo de la PCR se tenga que volver a agregar la DNA polimerasa. Esto se resolvió basándose en los estudios de que Thermus aquaticus, su DNA polimerasa era capaz de resistir estas temperaturas, lo cual eliminaría dicho problema. La técnica del PCR es una técnica que nos permite replicar o amplificar en grandes cantidades en una secuencia específica de DNA o genes para su análisis o estudio. Esto es aplicable desde ciencias clínicas hasta la criminología forense para determinar la comparativa entre individuos o pruebas de DNA existentes. La reacción en cadena polimerasa, PCR por sus siglas en inglés de Polymerase Chain Reaction, necesita de ciertos reactivos para poder llevarse a cabo. Entre estos se incluyen los desoxirribonucleótidos trifosfato, los 4 que conocemos. Estos generalmente ya vienen en solución, los 4 juntos, para que sea más fácil usarlos. Otros de los reactivos importantes suelen ser iones divalentes. Usualmente este es magnesio. Comúnmente se agrega como cloruro de magnesio en solución o en buffer. Este es un importante cofactor que nos ayuda a que se lleve a cabo la reacción de la TAC polimerasa. Otro de los reactivos que vamos a utilizar para la PCR es el buffer de PCR. Este generalmente contiene ácido clorhídrico y cloruro de potasio. Esto para poder generar un pH 8, dado a que la enzima que vamos a utilizar en este proceso es la TAC polimerasa, la cual para tener un buen funcionamiento necesita un pH que va de 8.3 a 8.8. Generalmente este buffer se puede encontrar en el mercado en un mix junto con otro buffer que es el cloruro de magnesio y junto con los ácidos desoxirribonucleótidos trifosfato. Una de las enzimas que son sumamente importantes para lo que es la PCR es la TAC polimerasa. Esto porque esta enzima lo que principalmente hace es acercar a los ácidos desoxirribonucleótidos a lo que es el cebador, para así poder formar los enlaces fosfodiéster y generar lo que es la polimerización de la cadena que se está formando. Los cebadores, iniciadores o primers en inglés, son oligonucleótidos, usualmente de 18 a 22 aminoácidos. Estos nos ayudan a que la TAC polimerasa inicie la reacción. Estos los escogemos para delimitar nuestro fragmento deseado de ADN. Actualmente existen miles de primers, existen bases en internet que te ayudan a decidir cuál es el que mejor se acopla a tu fragmento de interés. La PCR se realiza en volúmenes de alrededor de 15 a 100 microlitros. Esto se realiza en tubos Eppendorf, como el que les estoy mostrando, generalmente de 0.2 a 0.5 mililitros de 0.2 ¿O 0.5? o 0.5. Con ayuda de una micropipeta vamos a tomar los reactivos mencionados previamente. Esos reactivos se van a colocar en un tubo de volumen apropiado. Una vez que se han colocado,
se dirigen a un vórtex para su mezcla de manera gentil. Pasando el procedimiento con el vórtex, los tomamos y llevamos a una centrífuga donde se va a hacer la eliminación Pero de la ahora fase sí, acuosa. el proceso de la PCR suele consistir en de 20 a 35 cambios de temperatura llamados ciclos. Estos ciclos cada uno consiste en una serie de 3 pasos a diferentes temperaturas y posteriormente les vamos a explicar bien cada paso. Bueno, el primer paso es el de la desnaturalización. Aquí lo que pasa es que la cadena se separa en dos. Bueno, este paso se lleva a cabo en una temperatura normalmente de 94 a 98 grados. Esta variación de temperatura depende principalmente tanto de la longitud del ADN como la proporción de enlaces guanina-citosina que tenemos. Esto debido a que este enlace guanina-citosina tiene un total de 3 puentes de hidrógeno, a comparación de adenina-timina que solo tiene 2. Entonces, a mayor temperatura, más fácil es romper estos 3 enlaces de puentes de hidrógeno. Y pues sí, a mayor proporción de CG, mayor temperatura usualmente. Esta temperatura de 94 grados aproximadamente se mantiene por 1 minuto para que se lleve a cabo la desnaturalización. Más de 3 minutos no se suele mantener, ya que esta temperatura tan alta puede inactivar a nuestra ADN polimerasa. Después de la etapa de desnaturalización viene la etapa de hibridación. En esta etapa lo que se hace es descender la temperatura. Una vez que nos ubicamos de entre 90 a 92 grados centígrados, ahora se va a descender aproximadamente a 40 o hasta 68 grados centígrados. Esta temperatura permite la hibridación de las cadenas, en especial de los elevadores que se agregaron en un principio. Esta etapa tiene una duración aproximada de entre 40 a 50 segundos. La tercera etapa del termociclador es, por así decirlo, la más importante, ya que en esta etapa es donde ya comienza la elongación de lo que es la cadena. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa o cómo se realiza? Pues bueno, esta etapa debe de tener una temperatura de 72 a 75 grados y debe de durar de 1 a 3 minutos. Lo que pasa en esta etapa es que ya la Taq polimerasa está actuando o ya está elongando la cadena, generando un acercamiento de los ácidos desoxirribonucleótidos a lo que es el cebador. Esto generando un contacto íntimo entre ellos donde pueden generar los enlaces fosfodiéster y así ir elongando la cadena poco a poco hasta generar la cadena completa y volver a repetir otra vez los ciclos para generar más y más y más y más y más réplicas de lo que es el ADN. Una vez terminadas estas etapas, si no se van a utilizar las copias generadas de ADN inmediatamente, lo que se puede hacer es pasar a lo que es una etapa de conservación. En esta etapa lo único que se va a hacer es conservar las copias de ADN de 4 a 5 grados, puede ser pues, en un refrigerador. La técnica de PCR se puede hacer con el uso de la electroforesis. En la electroforesis se separa el DNA debido a sus pesos a través de la inducción de una carga eléctrica. Esto se puede utilizar con bases o matrices de agarosa y en caso de que tenemos un DNA o una proteína con peso molecular más pequeño, acrilamida. Introducimos las bandas replicadas o el DNA replicado por la PCR en ese proceso de electroforesis para marcar unas y compararlas con unas que ya sepamos sus pesos moleculares. Así podemos hacer la comparativa y análisis. Esto es muy aplicable en pruebas de paternidad, en pruebas criminalísticas donde se tiene una muestra y esta muestra se quiere comparar con una ya conocida o testigo, así como en casos de forense. Algo que es importante destacar es que actualmente la PCR es un proceso muy utilizado, por lo que existe una gran cantidad de investigaciones, por ejemplo en primers, cantidad de concentraciones de reactivos y cosas que pudieran mejorar como este proceso. También es muy común que los buffers estén como que integrados en master mixes que tienen todo junto o muy automatizados, es decir, para que los técnicos simplemente piquen botones y se haga automáticamente. Y pues sí,